Hola, ¿qué tal YouTubevidentes? Bienvenidos a una nueva entrega de su curso de Oracle PL/SQL. Y continuando con nuestra sección de programación orientada a objetos, vamos a empezar a hablar de la herencia. ¿Y qué es esto de herencia? Herencia no es más que la posibilidad de crear objetos, en este caso objetos hijos, a partir de un objeto principal, de un objeto primario. En este caso, nuestro objeto primario con el que hemos estado trabajando es producto. Entonces, igual que en cualquier método de programación orientada a objetos, yo puedo heredar tanto el objeto completo o también puedo incluso llegar a heredar métodos dentro de ese objeto, de forma que puedan ser utilizados por el método hijo, aunque el método hijo también puede tener sus propios objetos. Esto ahora lo veremos. Entonces, en PL/SQL tenemos una cláusula que nos ayuda a programar la funcionalidad de herencia. Esa cláusula es conocida como la cláusula under. Esta cláusula nos permite trabajar con objetos que heredan propiedades de otros objetos. Cláusula under, que hace referencia a algo así como debajo de. Entonces, luego, para que el objeto sea heredable, el objeto debe ser de tipo not final, es decir, hay dos tipos. Si es de tipo final, ese objeto no puede ser heredado. Y si es de tipo not final, pues sí tiene disponibilidad para ser heredado. Entonces, vamos a hacer un ejemplo que es como mejor se entiende cada tema. Vamos a seguir utilizando nuestro tipo de objeto producto, nuestra clase. Aquí está nuestro encabezado y aquí tengo el body de mi clase producto. Entonces, vamos a imaginar aquí que yo quiero crear debajo de mi clase producto una clase hija que se va a llamar comestible, en donde voy a tener productos que sean de tipo comestible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir una pestaña y aquí vamos a colocar la siguiente instrucción: create or replace tipo de producto, en este caso, como lo vamos a llamar, comestibles. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer que esta clase herede los atributos de mi clase producto. ¿Y cómo hago eso? Pues aquí coloco la instrucción de la que les hablaba, under, y coloco ahora el nombre de mi clase que voy a heredar, que es producto. Abro un paréntesis y ahora voy a colocar aquí un atributo que será caducidad de tipo fecha. Coloco una coma y aquí debajo entonces voy a habilitar una función de tipo member function, que ya sabemos que es esto. La voy a llamar ver caducidad, justo así. Y aquí debo colocar, como es una función, la instrucción return. ¿Y qué va a retornar esto? Pues un tipo de dato varchar 2. Con esto simplemente aquí debajo cierro mi paréntesis y pongo punto y coma. Paso a detallar lo que he programado acá. Aquí he dicho que quiero crear un nuevo tipo, una nueva clase que se llama comestibles. Y aquí está mi cláusula under producto, en donde estoy diciendo que va a ser hija de mi clase producto, es decir, va a heredar estos atributos de acá. Entonces, esta clase va a tener su propio atributo que se llama caducidad, va a ser un elemento de tipo fecha y va a tener un método, una función que se va a llamar ver caducidad, que me va a retornar precisamente la fecha de caducidad que contenga aquí este atributo. Entonces, volviendo aquí a producto, recuerden que según la instrucción, según la regla, mi clase comestibles va a heredar under producto los atributos de la clase producto, pero siempre que sean de tipo not final. Por defecto, si un objeto es not final, todos sus atributos y métodos también lo son. Aunque ahora veremos que esto lo podemos cambiar. Entonces, como aquí no he declarado mis métodos como not final, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí, al intentar crear un objeto que va a heredar los atributos de mi clase producto, me va a dar un error. Por lo tanto, si yo aquí, por ejemplo, sombreo todo y ejecuto, aquí está el error del que les hablaba. Dice aquí el sistema, no se puede crear un subtipo basado en un objeto de tipo final. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Pues aquí antes que nada voy a cerrar mi salida de log.
Voy a volver aquí a mi pestaña de mi clase producto y le voy a decir aquí, luego de el paréntesis de mi método constructor function, voy a trasladarlo hacia acá para que se vea más claro. El punto y coma lo voy a bajar hasta aquí. Y entre el punto y coma y mi método constructor voy a colocar la instrucción not final. Y con eso resuelvo el problema. Voy ahora aquí a compilar de nuevo mi objeto. Y aquí me ha dado otro error. Bueno, este error es normal y qué bueno que se nos genera. Porque aquí lo que ha pasado es que el objeto que hemos creado anteriormente, la clase comestibles, se ha logrado crear en nuestra base, incluso con este error que vemos aquí. Aquí, por ejemplo, si hacemos un refresh en nuestro explorador de objetos, acá, cuando desplegamos aquí en types, fíjense cómo aparece. Aunque claro está, aparece compilado en los objetos, pero con el error. Fíjense cómo tiene la X roja. Esa es una característica muy peculiar de Oracle. Entonces, vamos a solucionar esto colocando aquí debajo la instrucción drop type y ahora colocamos comestibles, punto y coma, sombreamos, ejecutamos y eso es todo. Aquí hacemos un refresh en nuestros objetos y vemos que ya desapareció. Cierro aquí mi ventana de logs, limpio aquí mi salida de datos por consola, vuelvo aquí al encabezado de mi clase producto y voy a compilar de nuevo. Sencillamente esto es porque al haberlo creado, me dice el sistema, no puedo recrear el tipo producto porque ya tiene un objeto hijo. Esto es algo que siempre deben tener en cuenta. En cuanto un objeto tenga herencia, haya sido heredado, no se puede modificar alegremente porque tiene objetos que dependen de él. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Compilamos acá de nuevo. Aquí en la sección de mensajes, el sistema me dice compilado correctamente. Voy a limpiar acá los mensajes y por supuesto nos vamos aquí al body de nuestro producto que aquí está marcando ya su mensaje. Recompilamos de nuevo y aquí el sistema dice compilado correctamente. Y aquí nos quita la X roja de el error. Por lo tanto, ahora volvemos a nuestra pestaña donde diseñamos nuestro objeto comestibles, nuestra clase, quitamos esta instrucción de acá, sombreamos y si ejecutamos nuevamente, ahora vemos que ya compila correctamente sin error. Aquí retraemos y actualizamos nuestro explorador de objetos y aquí está correctamente creado nuestra nueva clase comestibles que hereda de nuestra clase producto. Entonces, aquí, ¿qué vemos que nos falta? Crear el body de nuestro objeto comestibles. Entonces aquí, luego de la creación, aquí debajo, vamos a colocar la instrucción con el código que va a crear nuestro body. Como ya saben, simplemente copiamos esta parte de código que es la que necesitamos. Y ahora aquí colocamos el as y copiamos entonces el encabezado de nuestra función, que es la que vamos a aplicar aquí debajo. Espacio, y aquí colocamos la cláusula as y aquí debajo iniciamos nuestro bloque con la instrucción begin y debajo aquí colocamos nuestro return y el nombre de nuestra variable caducidad, que es el que necesitamos que nos retorne el valor, punto y coma. Aquí colocamos el end de nuestro bloque, punto y coma, y aquí debajo colocamos el end de nuestra función. Aquí tenemos una advertencia, vamos a ver qué es lo que dice. Dice error de sintaxis, vamos a empezar desde arriba. Create or replace type. Claro, aquí tengo que especificar que es un body lo que estoy creando. Me faltó la palabra body. Ahora sí. Entonces ahora resumimos. Creo mi tipo de objeto comestibles, pero el body, porque aquí estoy creando el encabezado, que contiene una función que se llama ver caducidad, que va a retornar un tipo de dato varchar con la instrucción retornar caducidad. Entonces aquí simplemente selecciono todo esto, procedo bueno, en este caso, si se fijan aquí estoy dentro de la pestaña de mi encabezado, hice clic aquí en comestible y se me abrió la pestaña. Entonces esto aquí está incorrecto porque estoy dentro del encabezado de mi nueva clase y ahí no debe haber más nada que no sea lo que pertenece al encabezado. Vamos a sombrear toda esta instrucción. Si ya la escribieron, vamos a cortarla, voy a cerrar mi pestaña, voy a decirle que no voy a guardar ningún cambio y ahora me voy a ir aquí a mi editor normal.
Voy a borrar aquí la instrucción con la que creé mi encabezado. Voy a pegar ahora mi instrucción con la que creé mi body. Voy a sombrear y voy a ejecutar. Y eso es todo. El sistema me dice compilado correctamente. Entonces voy a retraer aquí. Voy a dar un refresh acá y ya veo aquí que mi clase comestibles, mi tipo de objeto comestibles, al desplegar aquí, ya tiene su body. Hago un clic ahí y aquí está. Entonces ahora vamos a probar nuestra clase comestibles que hereda los atributos de mi clase producto. Aquí en nuestro editor voy a limpiar y voy a crear una... bueno, aquí tengo que establecer el set server output on que me va a permitir la salida de datos por consola. Aquí debajo abro un declare. Aquí voy a crear mi variable valor. La voy a crear como tipo de objeto de mi clase comestibles. Y le voy a asignar los parámetros. Por lo tanto, coloco comestibles, abro paréntesis. Y como estoy heredando de mi clase producto, debo pasarle esos 3 atributos que son los que necesita, porque los definí aquí en el encabezado. Entonces voy a pasarle, primero que nada, según veo aquí, código, nombre y precio. El código que voy a colocar va a ser este, código digamos 500. Ustedes pueden poner el que quieran, coma. Voy a colocar aquí entre comillas, manzanas. Recuerden que estamos en comestibles. Aquí ahora cierro comilla, coma. Y ahora voy a pasar el precio, 50. ¿Qué sucede? Si me voy aquí al detalle de mi nueva clase, comestibles, me indica que debo colocar una caducidad. ¿Cuál sería la caducidad? Que en este caso es un, yéndonos aquí al encabezado, vemos que es tipo de dato date. Eso significa que debo pasar una fecha cada vez que use mi clase comestibles. Entonces aquí, aparte de pasar los atributos que va a heredar de producto, porque está heredando, tengo que pasarle su propio atributo. Entonces coloco coma y como fecha de caducidad vamos a decir que vence hoy. Esto para ahorrar tiempo. Por lo tanto coloco la función sysdate, que es la que me trae la fecha y hora actual que tiene mi sistema. Y aquí cierro paréntesis, punto y coma. Aquí entonces, luego de haber declarado e iniciado mi variable, escribo begin para abrir mi sección de ejecución y aquí coloco dbms output.put_line. Abro paréntesis y copio todo esto porque lo vamos a estar utilizando. Coloco el nombre de mi variable valor. Como ya es un objeto que pertenece a una clase, coloco punto para invocar sus propiedades y ahora coloco ver precio para saber el precio de mi producto. Abro y cierro paréntesis y cierro paréntesis de mi salida de datos. Aquí coloco punto y coma. Aquí para darle mejor detalle vamos a abrir comillas y vamos a colocar precio, dos puntos, espacio, cierro comillas, espacio, doble barra vertical para concatenar. Vamos a copiar todo esto de hecho y vamos a pegar esta instrucción aquí debajo. Ahora vamos a utilizar nuestra segunda función ver precio. Recuerden que estuvimos viendo el tema de sobrecarga de métodos y vamos a colocar aquí ahora un 100. Como ya saben, aquí estoy invocando a mi primera función ver precio que no se le pasa parámetros y mi segunda función ver precio que sí recibe un parámetro. Y eso es todo. Aquí debajo pego de nuevo y ahora voy a llamar a mi nueva función ver caducidad de mi nuevo método que he creado que hereda de mi clase producto. Como debo pasarle un parámetro, en este caso aquí vamos a quitar estos dos paréntesis y eso es todo. Aquí debajo entonces colocamos en para finalizar nuestro bloque. Entonces, bueno, aquí nos faltó el encabezado. Aquí sería precio sin impuesto. Eso es lo que vamos a ver aquí y aquí vamos a ver caducidad. Eso sería todo. Sombreo, ejecuto esta instrucción y aquí tengo los datos que necesito. De mi artículo manzanas que le estoy pasando como parámetro, veo aquí el precio es 50, que me lo trae mi función valor.verprecio, precio sin impuesto, dice que es 0 y fecha de caducidad, la fecha actual. Este 0 aquí es porque estoy colocando quizás un precio muy por encima. Vamos a cambiarlo, vamos a poner aquí digamos 20. Voy a limpiar mi salida de datos, voy a ejecutar de nuevo. Ahora sí, precio normal de mi producto 50, precio sin impuesto 40 y caducidad mayo 2023. Como vemos aquí, mi clase comestibles está utilizando los atributos de mi clase producto
porque aquí en la instrucción con la que la definimos está heredando esos atributos al colocar under producto. Por lo tanto, me trae todos los atributos de la clase producto más el atributo propio que debe traer, que es la fecha de caducidad. Es así como funciona la herencia en PL/SQL. Entonces eso va a ser todo en esta parte de programación orientada a objetos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Más adelante continuaremos trabajando con la sobreescritura de métodos. Nos vemos en una siguiente entrega.